Quan jo organitzava aquesta xerrada pensava, ostres, estaria molt bé de fer aquest pas més enllà que ens deia l'Òscar i que també ens anunciava, ens deien de la primera taula, d'implementar la ISO 50001, no? Fer gestió energètica, no? Perquè l'auditoria és el primer pas, doncs, si haig de fer una auditoria a parts, basar-me en una part concreta, doncs, bueno, em baso en una part concreta ja pensant, ja tenint en compte que implementaré un sistema de gestió energètica. I aquest era l'objectiu, no? Motivar a les empreses que féssiu aquest pas. Sorpresa meva va ser quan vaig entrar al registre de l'ICANY de les empreses certificades amb ISO 50001, APC Europe era una de les empreses, truco un APC Europe, em surt el Carlos i em diu, no, és que l'he implementat jo. Uau, ideal. No? Llavors era això, no? Una empresa d'aquí, del territori de Granollers, que té implementada una certificació energètica i a més l'ha implementat ells mateixos. Sí? O sigui, crec que pot ser un model bastant replicable. Així doncs, bueno, Òscar, tot teu. Sí. Bueno, yo si me permitís, prefiero hablar en castellano, que me expreso mejor. Bueno, soy Carlos García, jefe de mantenimiento y energía de APC Europa, una empresa que está aquí a 5 minutos en el polígono. Y bueno, básicamente vengo a exponeros un ejemplo de todo lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Nuestra empresa ya lleva 2 años certificada en ISO 50001 y bueno, antes de que saliera esta obligatoriedad de pasar auditorías energéticas, pues ya estábamos concienciados en que teníamos un consumo energético muy importante. Me parece que estamos dentro de las 200 empresas mayores consumidoras de Cataluña. Y bueno, yo me fui formando, me fui especializando en este tema de eficiencia energética. Y como resultado de un máster de eficiencia energética que realicé, bueno, el proyecto final del máster era precisamente hacer una auditoría energética del centro de trabajo, ¿no? Auditoría energética, o también se le llama revisión energética, que como ha comentado Óscar, ¿no? Pues bueno, sería el punto de partida de luego toda la implementación de un sistema de gestión, ¿no? Bueno, esto más o menos ya se ha visto antes. Bueno, básicamente os haré unas pinceladas muy rápidas, ¿no? de una presentación de todo el informe que hay detrás de auditoría, ¿vale? Pero básicamente los puntos más importantes pues serían estos. Poco de detalle del proceso productivo, ¿no? Los objetivos del proyecto y bueno, lo que se ha comentado, pues detectar cuáles son los principales puntos de consumo, hacer un análisis energético y económico de la situación actual, que en este caso es del año 2012, y luego pues identificación de puntos de mejora, cálculo de inversiones, de retornos, reducción de emisiones, y que hemos conseguido en estos 2 años, ¿no? con esta implementación. Bueno, nosotros somos una mediana empresa, quizá, bueno, hemos estado creciendo estos últimos años y, bueno, estamos especializados en fabricación de proteínas. La materia prima es sangre animal, básicamente de porcino, y nuestro proceso son técnicas de secado por atomización, básicamente, deshidratamos esta materia prima. Y bueno, el producto pues forma parte de fabricación de piensos, fertilizantes, la mayor parte destinada a consumo animal, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues con esta materia prima podemos procesarla directamente o podemos fraccionarla, ya sea glóbulos rojos y plasma sanguíneo. Y bueno, pues nuestro consumo más importante sería gas natural. Igualmente el consumo eléctrico también es muy importante. Este es un poquito el proceso de fabricación, recepción de camiones, se almacenan en tanques refrigerados, por ahí ya empezamos a consumir. Bueno, tema de coagulación, separación, máquinas centrífugas, secadores de discos, digestores, torres de atomización, sistemas de molturación. Bueno, tenemos muchos puntos de consumo, obviamente. Y esto es un poquito lo que explicaba Óscar.
manera resumida, pues partiendo de esta auditoría energética, te fabricas tu línea de base, sabes cuál es tu situación actual, cómo consumes, dónde consumes, cuánto consumes, detectas puntos de mejora o de baja eficiencia y, bueno, una de las cosas a hacer hincapié que ha comentado Óscar sería, obviamente, alguien que trabaje en la empresa va a conocer mucho mejor el proceso y podrá detectar mucho mejor esos puntos de baja eficiencia. Otra cosa muy importante es construir esos ratios, ¿no?, que salían ahí antes, kilovatio hora por tonelada, por ejemplo, que sería nuestro caso, porque básicamente todos los ratios nuestros están basados en la producción. Sin esos ratios no hay manera de comparar, de saber si estás mejorando, si estás empeorando, no hay manera de verificar ahorros energéticos, o sea que serían los 2 puntos más importantes. Y bueno, la figura del gestor energético, ¿no? Puede ser interno o externo, en este caso ha sido una figura interna, y una vez verificados esos ahorros, si se han conseguido, si no, pues aplicar medidas correctivas y todo eso es lo que envuelve a la ISO 50001, ¿no? Bueno, en nuestro caso, principales puntos de consumo, así de manera muy global, pues el 87% de nuestro consumo sería gas natural, 13% eléctrico. El análisis económico varía un poquito, ya que el precio de la electricidad es un poco más elevado que el del gas natural por kilovatio hora. Y el análisis ambiental, ¿no? Veréis que hay algunos datos que no aparecen por tema de confidencialidad, ¿no? Por ejemplo, ratios económicos. Bueno, esos son nuestros consumos, ¿no? Casi 65 gigavatios hora PCS al año. Sería el ratio térmico, pues lo tenéis ahí abajo, por tonelada, ratio eléctrico, ratio económico que no sale y ratio de emisiones, ¿no? Emitimos casi 1 tonelada de CO2 por tonelada de producto fabricado. Y eso en un año, pues... Bueno, algunos de nuestros principales puntos de consumo, pues serían sala de calderas, tenemos 3 calderas de vapor y tenemos, a día de hoy, tenemos 6 líneas de secado por atomización. Este sería el quemador de una de esas líneas, tenemos 5 más. Estación transformadora, bueno, aire comprimido, ¿no? Está centrado un poco en estos puntos de consumo. Esas son un poco las características de los equipos de generadores de vapor. No entraré en mucho detalle porque, bueno, tampoco hay mucho tiempo. Esto sería el quemador de gas natural, ¿no? Un poco el rendimiento estimado en este momento. Veréis que ya, esto que aparece en la imagen, ¿no? La batería esta que aparece posterior al quemador, eso es un recuperador de calor, ¿vale? Nosotros en el proceso inyectamos aire caliente a esta línea de secado y como consecuencia del proceso extraemos aire caliente de la línea de secado, entra a lo mejor a 280 grados y sale a una temperatura residual de 80-85 grados. Eso es energía que estás pagando, bueno, que ya has pagado, ¿no? Y estás tirando a la calle. Por lo tanto, lo que hacemos con estos recuperadores de calor pues sería instalar una batería en la salida del proceso, otra en la entrada, y hay un circuito de agua que conecta las 2 baterías y permite transportar calor de la salida, enfriando este aire antes de que salga a la calle y precalentando el aire antes de entrar al quemador, ¿no? Y con eso se consiguen pues ahorros muy importantes, que luego hay algún ejemplo por ahí. Esto sería un poco el análisis de la parte eléctrica, ¿vale? Cuando hice el proyecto teníamos 3 transformadores, ahora tenemos 2, no porque hayamos reducido el consumo, al contrario, sino porque se ha optimizado, hemos visto que no era necesario tener esos 3 transformadores funcionando, con la consecuencia de al desconectar uno, pues podemos seguir el mismo proceso y además pues tenemos el ahorro que conllevan las pérdidas del trabajo simplemente en vacío de ese transformador, ha quedado eliminado, ¿no? Nuestra potencia contratada, ahora estamos en proceso de aumentar esa potencia, ¿vale? Y un poco, hay un gráfico de la curva de consumo, ¿no? Semanal. Bueno, eso sería la parte de generación de aire comprimido, ¿no?
tenemos 4 compresores, de los cuales uno es de reserva. Y bueno, pues ahí veis las potencias, caudales que generan, bueno, y los consumos medios, ¿no?, al año. Bueno, comentar una cosa, por ejemplo, eso que pone ahí abajo, caudal estimado de fugas. Esto se realizó una medición de caudales y eso correspondía al domingo, digamos, que es el día de menos producción. Prácticamente no hay ningún equipo en marcha, puede haber algún filtro por ahí residual con algún soplado, pero la mayor parte de ese consumo, si tienes la planta parada, son fugas. Pues un 32% del consumo de los compresores son fugas. Por lo tanto, ya es un punto detectado de posible mejora, ¿no? Esto haría referencia a los contratos energéticos. Tenemos una tarifa 6.1 para el contrato eléctrico con 6 periodos. Tenemos 3 turnos, trabajamos 7 días a la semana, por lo tanto la curva pues encaja un poco con el porcentaje de distribución de esos periodos. O sea, tenemos un consumo muy importante en P6, lo cual nos beneficia. Y la tabla esta primera que veis arriba es esa distribución de periodos, que bueno, nosotros en nuestro caso no podemos cambiar esa curva de consumo y decir, oye, pues me interesa potenciar el consumo nocturno porque es más económico. Bueno, habrá empresas que lo puedan hacer, en nuestro caso no, porque trabajamos igual mañana, tarde y noche, pero en otro caso sí que puede beneficiar, ¿no? Ahí también se puede conseguir un ahorro solo por desplazar algún proceso, algún tipo de limpieza puntual, de mantenimiento puntual, realizarlo en horas de menor costo energético, ¿no? Tema de optimización de potencias, pues también vi que teníamos excesos de potencia que se podían optimizar, aumentando un poco la potencia contratada. Y bueno, y el contrato de gas natural también lo teníamos bastante bien optimizado. Si veis, todos los consumos encajan dentro de estas dos líneas rojas, ¿no?, que son el 85 y el 105% de la Q/D contratada. Si consumes por debajo del 85, te siguen facturando el 85, por lo tanto no la tendrías bien dimensionada si apareces por debajo del 85, y a partir del 105 pues se pagan excesos también, ¿no?, en gas natural. Y ahí pues la situación era bastante ideal, con lo cual no se tocó nada, ¿no? Bueno, varios de los puntos de mejora que yo identifiqué, conociendo nuestro proceso, he estado trabajando muchos años en el departamento de producción y pude detectar varias cosas ya que ya sabía, ¿no? Por ejemplo, una mejor generación de vapor, el proceso de arranque de las calderas, pues normalmente llegaba el operario, el arranque de la semana, encendían las 3 calderas de vapor y esperando a que hubiera una demanda, ¿no?, de esas 3 calderas. Iban regulando y tal, pero bueno, no era la situación ideal, porque se supone que las calderas de vapor tienen un mejor rendimiento trabajando con más carga. Y bueno, luego veréis un pequeño ejemplo de cómo optimizar ese proceso sin inversión alguna, ¿no? Instalación de economizadores en calderas para recuperar el calor de los humos, de la combustión, aprovechamiento revaporizado. Bueno, hay varias mejoras que se explican luego un poquito más. Veréis las inversiones, los retornos, para que os hagáis una idea de qué se puede conseguir, ¿no? Este es el ejemplo de la generación eficiente de vapor, ¿vale? No sé si lo veréis muy bien en el gráfico, pero bueno, lo que se ve básicamente, hay 3 opciones, ¿vale? Una opción era que, bueno, manteniendo la demanda constante, ¿no?, en ese momento para realizar la prueba. Fuimos probando, ¿no?, de 3 calderas encendidas y modulando, pasamos a tener 2 calderas en marcha y modulando, vimos que la presión se mantenía estable. Y otro tercer paso, dejamos solo una caldera trabajando al 100%, pero también conseguía mantener la presión con la misma demanda, ¿vale? Bueno, pues el porcentaje que se puede conseguir de ahorro es un 8%, que eso económicamente, luego lo veréis, es un ahorro muy importante. Instalación de economizadores, bueno, pues es eso, ¿no? Recuperación de calor, similar al intercambiador de calor que he comentado de la torre de atomización, pues lo mismo. Los humos de caldera salen también a una temperatura muy elevada y lo puedes aprovechar pues para calentar agua, calentar aire, de aporte a la misma caldera o para otro proceso. Eso ya, conociendo cada uno su fábrica,
pues puede llegar a distintas conclusiones. Esto sería otra parte, aprovechamiento de revaporizados. Cuando tú tienes una línea de retorno de condensados de un proceso que consume vapor, que no sea vapor directo, obviamente, pues esos condensados, cuando pasan de la conducción que viene a presión de la caldera al retorno, que está a otra presión, pues ese cambio de presión hace que una parte de los condensados revaporicen y no lo puedes aprovechar como agua de aporte a calderas calientes, sino que se pierden, ¿no? A la atmósfera se pierden. Esto sería un aislamiento simple, ¿no? Del tanque de retorno de condensados, precisamente. Esos son ahorros más pequeñitos, pero bueno, siempre se puede empezar por lo gordo y luego ir detallando, ¿no? El ejemplo del recuperador de calor en la torre de atomización, porcentaje de ahorro de un 13%. Hablamos de un consumo de muchos megavatios hora PCS al año, más calorifugados en la torre de atomización. Nosotros teníamos aislados, obviamente, los puntos más grandes y con más temperatura de ese proceso, pero bueno, hay otras partes que también se pueden aislar y conseguir también ahorros. Optimización de potencia, que también se ha comentado. Esto pues es estudiar la curva de cada uno y saber qué excesos de potencia estás teniendo al año, saber cuánto te puede costar aumentar la contratación y llegar al punto óptimo de, posiblemente salga a cuenta siempre pagar un poquito de excesos al año para no pagar esta parte fija, pero bueno, es llegar a un equilibrio entre aumento de potencia contratada y excesos de potencia. Aquí, bueno, esto hace referencia a una máquina centrifugadora, ¿vale? Que es la que separa la materia prima en dos fracciones, centrado también en el proceso productivo. Por ejemplo, aquí teníamos dos máquinas iguales, cada una procesaba una serie de litros a la hora, pero tenían la posibilidad de procesar más litros, ¿no? Entonces yo me preguntaba, digo, bueno, ¿por qué tenemos dos trabajando al 50% si podemos tener una trabajando al 100%? Es un ahorro claro también, pero luego aquí entra en conflicto quizá con el tema de la calidad del producto final, que siempre también os lo vais a encontrar, ¿no? Afectaba al proceso. O sea, el producto final, la calidad es mucho mejor si esa centrifugación se realiza a pocos litros hora que no yendo a tope, ¿vale? Daña un poco el resultado en el producto, pero bueno, ahí quedaba como posible mejora. Esto es una sustitución de un motor en una de estas máquinas también, un motor antiguo. Bueno, es un 40% de ahorro, no es un consumo muy importante anual, pero el impacto en esa zona es muy grande. Bueno, comentar que eso también ha salido el tema, ¿no? De mientras más dispositivos de medición tengáis, mejor. Es decir, no es necesario tener un contador por cada motor, obviamente, pero, por ejemplo, si tú tienes solo la información de la factura eléctrica o el consumo de una parte muy grande de la fábrica, por ejemplo, pues es que no vas a tener manera, al aplicar una mejora, de comprobar si ese ahorro lo has obtenido o no, porque a lo mejor tienes otra parte en ese mismo edificio que estás consumiendo más y te está tapando ese ahorro. Y si tú tienes todo ese consumo englobado en un solo contador, pues no puedes verificar si has tenido éxito con tu mejora o no. Por lo tanto, mientras más sectorizados estén los consumos y más mediciones tengáis, pues mucho mejor. Nosotros ya éramos conscientes de eso, obviamente, y antes de implantar todo esto ya teníamos bastantes contadores sectorizados, pero se está creciendo y se está intentando reducir esa parte que no tiene contador al mínimo posible. Esto es otro ejemplo, recuperación de calor en un compresor de aire. El 90% de la energía que consume se pierde en forma de calor, aproximadamente. Por lo tanto, si aparte lleva incorporado un intercambiador que te sirve pues para precalentar agua, también para parte de otro proceso, precalentar aire, siempre intentar aprovechar todas esas salidas residuales de energía que no se aprovechan y que estamos pagando, intentarlas volver a introducir dentro del proceso de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí tenéis el ejemplo del análisis económico de estas propuestas de mejora,
La parte, por ejemplo, de las calderas de vapor que os comentaba, pues tiene una inversión económica nula, simplemente depende de la concienciación a los operarios, de decir, oye, tú ponme una caldera, pon la caldera, deja que se vaya al 100%, cuando ya no te pueda mantener la presión en la línea debido a la demanda de proceso, pasa a arrancar la otra caldera, pero no las arranques las tres al mismo tiempo, que vayan trabajando muy bajas porque no es eficiente. El ahorro estimado es de casi 100.000 euros al año. Pues yo creo que es algo bastante bestia. Seguro que todos tenéis algún proceso en vuestra fábrica, en vuestro edificio, que sin realizar una inversión importante os puede dar resultados, retornos económicos, ahorros económicos muy importantes, ¿no? Luego los demás, pues bueno, tienen su inversión, su cálculo de retorno, están todos dentro de esos 3 años que se hablaba, luego pues forma parte de la dirección también aprobar esos proyectos, que esté implicada, que sepa que es una inversión a futuro para la empresa, ¿no? Más recuperadores de calor, el recuperador de calor de la torre, pues también tiene un ahorro muy importante, muy importante. Si tienes 6 líneas iguales, pues multiplica eso por 6, paybacks de 1 año. O sea, no significa que fuéramos a lo mejor muy ineficientes a día de hoy. Supongo que por ahí habrá gente que lo tiene más olvidado, gente que lo tiene más, lo lleva más por la mano, ¿no? Pero siempre hay cosas que mejorar, siempre. Optimizaciones de potencia, pues también es una operación muy sencilla, con un retorno muy rápido y con pocos conocimientos se puede optimizar la potencia eléctrica contratada, ¿no? O de gas natural. Bueno, estos son ejemplos de ahorros, inversiones y retornos, ¿no? Pero están todos dentro de la misma línea, o sea, ya veréis que no hay retornos muy elevados. Tampoco la empresa, obviamente, no va a aplicar todas esas propuestas de mejora en el primer año ni en el segundo, pero bueno, hemos ido trabajando, se han hecho algunas de las que están aquí, otras que no están, también se han aplicado. Esto es más de lo mismo, eliminación de fugas. Y bueno, un poquito el análisis de emisiones, que también es importante, pues nosotros también estamos certificados en ISO 14001 y bueno, pues simplemente con un factor de conversión, todos los ahorros energéticos puedes pasar a un ahorro de emisiones, una reducción de emisiones, ¿no? en energía primaria en este caso. Como resumen, pues bueno, generación de vapor, sala de calderas. Después de esta auditoría, revisión energética, pues sale un potencial ahorro de un 14% con ese ahorro económico en un año. En el quemador otro 3%, consumos eléctricos se pueden reducir hasta un 3% y bueno, centrándonos en la generación de aire comprimido, incluso un ahorro de hasta un 32%, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues eso sería, la situación actual es una imagen de lo que yo me encontré al hacer la revisión, ¿no? Estos ratios, térmicos, eléctricos, aquí los de producción se me han colado, pero bueno, y ratio de emisiones, ¿no? Y cómo quedaría esa misma situación aplicando todas las propuestas de mejora que aparecen aquí, ¿no? Pues son reducciones importantes. Luego esto lo he añadido un poco a posteriori. Esto es un histórico, ¿no? De nuestros ratios de coste. Obviamente son todos por tonelada de producto, es decir, no sirve decir este año he ahorrado un 50%. Si también has producido un 50% menos, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Se supone que tú tienes que producir lo mismo consumiendo menos. Una cosa es eficiencia energética y lo otro es ahorro energético, ¿no? Por lo tanto, si veis la trayectoria desde el año 2008 de nuestros consumos, ¿no? Eso es coste por tonelada de producto, pues bueno, eso seguía una línea ascendente, también debido a los costes de la energía, que hoy en día ayudan un poquito a esa bajada. Y a partir del año 2014, que fue el año que se implantó la ISO 50001, pues veis un cambio de tendencia más o menos importante, ayudado ya digo por los precios del gas natural y electricidad que tenemos hoy en día. Nosotros hemos cambiado de compañía, por ejemplo, eléctrica, porque hay precios fijos, puede estar asociado al mercado diario de electricidad, que es una muy buena opción que estamos usando nosotros ahora. Y bueno, pues
Este ha sido el resultado de, partiendo de esta revisión energética, luego con la norma delante, ¿no? La ISO 50001 delante, pues crear todo el sistema documental, procedimientos, registros, bueno, eso es papeleo, ¿no? Puro y duro, pero que tiene que quedar ahí, y sobre todo centrado en detección de puntos de mejora, fijar objetivos anuales de ahorro, factibles, obviamente, que se puedan llevar a cabo, ya sea con inversión o sin inversión, tener un buen sistema de medición, saber cómo comprobar esos ahorros y los resultados llegan solos, ¿no? Se trata de mejorar cada año, como mínimo mantener, hasta que pues tengas que ir a afinar lo más pequeñito, ¿no? Decir, bueno, los primeros años a lo mejor he ahorrado entre un 5, un 10%, el segundo entre un 2 y un 4, el tercero tal, irá disminuyendo a medida que tú vayas implantando mejoras, ¿no? Obviamente nosotros esto lo hemos hecho por nuestra cuenta, digamos, o sea, las inversiones son propias y tal, pero bueno, empresas que a lo mejor no tengan la posibilidad de realizar inversiones, pues yo les recomendaría eso, ¿no? Detectar puntos de mejora que no necesiten inversión, que sean de concienciación, de formación, esto de apagar las luces, un pequeño sensor, un temporizador, empezar por pequeñas cosas, a lo mejor sin inversión, que desde parte de dirección pues se vea que se pueden conseguir pequeños ahorros, motivarlos a invertir, y si no, pues recurrir a las empresas estas de servicios energéticos, ¿no?, que se han comentado, que pueden ayudar a realizar esta inversión, y a través de los ahorros que se consigan, pues quedarse ellos parte de los ahorros como pago por esa inversión, como retorno de la inversión, y una vez zanjado el pago a esta empresa de servicios energéticos, pues aprovecharse de los ahorros posteriores, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en particular o queréis comentarlo luego, pero básicamente sería esto, ¿no? No sé si he ido muy rápido o muy lento, pero... No, has cuadrado el tiempo.